Bueno, en primer lugar, buenos días. Paul, muchas gracias por la invitación a IRADE, a cada uno de los socios de IRADE. Es un agrado estar en la región. Y es un agrado estar en la región para una tarea indispensable de una democracia, que es poder dialogar y encontrar puntos de encuentro, siempre pensando en el bien común de los chilenos y chilenas que viven en nuestro territorio. Así que agradecer la invitación. Segundo, saludar. Gobernador, es un gusto saludarlo, saludar a los senadores, a los parlamentarios y parlamentarias que se encuentran, nuestra delegada presidencial regional, Daniela Dresner, y a través de Daniela a todas las autoridades de gobierno que se encuentran hoy día acá. Saludar, general Caneo, a Carabineros, con quien trabajamos de manera estrecha, cotidiana y de manera muy colaborativa, así que agradezco su presencia. Al prefecto Valdés, representante de la Policía de Investigaciones, con quien también trabajamos intensamente a lo largo de distintos puntos de Chile. Así que agradecer la invitación. Yo voy a hacer una presentación. Me han dado un tiempo acotado, el tema es complejo y por tanto podría hablar mucho, pero vamos a tratar fundamentalmente de entregar elementos de juicio y de análisis para el diálogo que se va a producir posterior a la presentación. Y también agradezco el recuerdo de que fui alumno del programa, el Diplomado de Habilidades Directivas de IRADE junto a la Universidad de Chile, por lo que recuerdo. Fue hace su tiempo, en todo caso. Bueno, la presentación se va a ordenar en tres ideas conductoras o líneas de conducción para el diálogo. ¿Qué momento vivimos en materia de seguridad? ¿Cuáles son nuestras tareas en torno al momento en que estamos viviendo? Y finalmente, ¿cuáles son las certezas que podemos construir de manera conjunta? Vamos. Bueno, ya se ha dicho aquí, vivimos un momento de cambio de agenda. En distintos momentos del país ha habido una agenda prioritaria para los chilenos y chilenas. En algún momento reforma de pensiones, en momentos salarios, en otros momentos empleo. Bueno, la agenda de hoy día de nuestro país, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, está marcada por su preocupación por la seguridad pública. Y qué duda cabe de que quienes estamos aquí, que podemos estar hoy día dispersos en distintas mesas, estamos sentados al mismo lado de la vereda. Yo no sé si a algún chileno o chilena le interesa vivir en un país inseguro. No sé si alguno de nosotros puede pensar que considera razonable que las personas a las que tenemos afecto, cariño, que son parte de nuestro círculo, puedan ver arriesgada su integridad física al ir al trabajo, a ir a estudiar, al desplazarse por las calles y por los espacios públicos de Chile. Yo creo que a nadie le interesa vivir en un país inseguro. Y por lo tanto lo que tenemos que encontrar son las decisiones que tenemos que tomar para construir el país que queremos todos, que es un país donde podamos caminar de manera libre y segura por sus áreas públicas. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, tenemos que hacernos cargo del momento que vive el país. La agenda pública la marcan los gobiernos porque tienen un programa de gobierno, pero fundamentalmente la agenda pública la terminan marcando los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos. Y estas son las principales preocupaciones de los ciudadanos hoy día en Chile. Y quiero en esto reiterar la posición del presidente de la República, Gabriel Boric, que lo ha dicho en reiterados momentos en sus ocasiones. La última el día de ayer, que dijo que la delincuencia la vamos a enfrentar sin ningún tipo de sesgo. Vamos a utilizar todas las herramientas que tiene el Estado de Derecho para poder garantizar la seguridad de las personas. Pero también vamos a debatir respecto a cuáles son esas herramientas que de manera eficaz y con evidencia permiten lograr el objetivo de la seguridad para nuestro país. Digamos. Bueno, es bien importante esto, porque normalmente tenemos que asumir también que el otro momento que vivimos es un momento de cambio. Y es un cambio que no surge desde arriba, surge desde abajo. Los chilenos y las chilenas también piden cambios. Piden vivir mejor, quieren más seguridad, pero también no solo quieren seguridad pública. También si es que uno mira la escala jerárquica de las prioridades puestas por los chilenos, también quieren seguridad social.
quieren llegar a fin de mes con sus salarios, quieren poder jubilarse y tener un ingreso que les permita vivir de manera digna, no quieren endeudarse para pagar los estudios de sus hijos, y por tanto también hay una demanda de seguridad pública que ha forzado al país, por demanda de sus ciudadanos, a tener un proceso de cambios. Por tanto, hay una agenda de cambios. Las agendas de cambios siempre generan incertidumbre. Ustedes que son organizaciones económicas y empresariales saben que los cambios producen incertidumbre y que la tarea de gobernar, por lo tanto, en un escenario de cambio, siempre es más compleja. Pero eso no significa que no haya que impulsar los cambios que también demandan los chilenos. Por lo tanto, la reforma de pensiones, la reforma del sistema de salud, la necesidad de hacer modificaciones a la forma en que se distribuye la riqueza en Chile son ejes de cambio que este gobierno asume dentro de sus tareas políticas para el país. Y por supuesto, el país va a vivir un momento crucial donde todos aquí tendremos opinión, pero que tiene que ver con que si vamos a construir en esta fecha o en otra fecha, y eso dependerá de lo que finalmente los chilenos voten, si vamos a lograr construir o reconstruir un pacto social, porque la paz también requiere pactos sociales, pactos de acuerdo, un marco que desde el punto de vista de nuestros derechos económicos, políticos, sociales, sea lo que todos aceptamos como razonable. Y por tanto, Chile también requiere en materia de seguridad un pacto social, económico, que por lo menos nos permita convivir en un país que todos consideremos razonablemente justo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las emociones de los chilenos? ¿Y cuál es nuestra tarea? Hay, como ustedes ven, emociones que son muy fuertes en la vida de las personas. Nadie quiere vivir todos los días con incertidumbre, sin saber lo que va a pasar. Ya en las emociones personales eso es muy delicado. Como ustedes saben, yo soy médico, eso generalmente produce mucha angustia, vivir con incertidumbre. Y el miedo es una emoción muy poderosa también en la vida de las personas. Y el miedo tiende a paralizar. El que tiene miedo trata de no moverse. Y cuando estas emociones afectan a una sociedad en su conjunto, paralizan las sociedades. Y también generan angustias colectivas. ¿Queremos un país que viva dominado por el miedo? ¿O un país dominado por la incertidumbre? ¿A quién le corresponde cambiar ese estado de ánimo de la sociedad chilena? ¿Le corresponde al gobierno cambiar ese estado de ánimo? Por supuesto. ¿Solo al gobierno? Yo creo que no. Creo que eso es una tarea conjunta de todos los líderes del país. Líderes políticos, líderes culturales, líderes económicos, todos los que influyen en la opinión pública tienen que contribuir a que no sean estas las emociones que predominen en nuestra sociedad, porque no le hacen bien a nuestra sociedad. Coloco esto porque a veces uno piensa que los problemas son solo de uno. Efectivamente, aquí hay un dato que nos asimila a continentes que uno no le gusta asimilarse porque tienen indicadores económicos, sociales o de otra naturaleza que más bien lo acercan a su desarrollo que al desarrollo. Y claro, si uno mira donde las personas señalan que el crimen y la violencia es el mayor riesgo para su seguridad, nos acercamos mucho a África. Eso no es bueno, sin duda. Pero es bien importante recordar dónde nos situamos geográficamente. Porque nos situamos geográficamente en América Latina y en Centroamérica. Y yo solo quiero recordar, desde el punto de vista del territorio donde está inserto nuestro país, solo quiero dar dos datos. Primero, estamos en el territorio que es el principal productor de drogas del mundo. Eso ocurre en nuestros países vecinos. Son los principales productores de drogas del mundo y cuando son los principales productores de drogas del mundo, significa que son también los territorios donde se desarrolla con más fuerza el narcotráfico. Y el narcotráfico está relacionado con armas, está relacionado con violencia, está relacionado con organización criminal y eso tiene un efecto sobre las sociedades. Segundo, quiero recordar que vivimos en un territorio que corresponde al 8% de la población mundial, pero donde se produce el 40% de los homicidios en el mundo. Vivimos en un continente violento. Nos gustaría tal vez vivir en otro territorio, puede ser,
Pero ese es el contexto en el cual está inserto nuestro país y hay que tenerlo en cuenta para pensar la seguridad del país. Digamos. Esto también para generar una mirada, algunos dirán complaciente, después voy a mostrar que no tenemos mirada complaciente respecto a esto, pero la pandemia afectó la cantidad de delitos que se producían en Chile. Hay que recordar que se cerraron las fronteras, hay que recordar que hubo cuarentena, que la gente no salía a la calle, y por tanto, evidentemente, los delitos de mayor connotación social que agrupan un conjunto de delitos bajaron en el 2021. Esto es bien importante en el estado subjetivo de las personas, porque el año 2022, lamentablemente, estamos volviendo a la cantidad de delitos que teníamos antes de la pandemia. Durante la pandemia, en algún momento, los delitos llegaron a bajar un 40% el año 2021. Por lo tanto, al año 2022 estamos volviendo a la cantidad de delitos de mayor connotación social que se producía en el año 2019 o el año 2018. Si nos comparáramos con el año 2019, no tendríamos un aumento en el global de delitos. Pero si nos comparamos con el año 2021, tendríamos un aumento del 40% en los delitos. Y por lo tanto, cuando de un año a otro se produce un aumento de 40% de los delitos, se produce un efecto sobre la subjetividad de las personas y por lo tanto se genera miedo e incertidumbre. Pero es importante para definir políticas públicas actuar con seriedad. Y desde el punto de vista del conjunto de delitos de mayor connotación social, hoy día Chile no tiene más delitos de connotación social de los que tenía el año 2019 o el año 2018. La siguiente. Pero eso no ocurre así con delitos violentos. Y en el caso de los delitos violentos, Chile viene con una persistente tendencia al alza. Hace 10 años teníamos 2,6 o 2,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa era la tasa de homicidios, hace 10 años atrás. Hoy día la tasa de homicidios supera los 5 por cada 100.000 habitantes, 5,7 seguramente va a ser. Eso significa que en 10 años hemos duplicado la tasa de homicidios. Tenemos más homicidios. ¿Ocurrió ayer este cambio? No, no ocurrió ayer. Viene ocurriendo persistente y gradualmente durante los últimos 10 años y Chile hoy día tiene una tasa de homicidios más alta de la que tenía antes. Pero los homicidios son más violentos. Más homicidios se cometen con armas de fuego y más homicidios se cometen en la vía pública, en la calle. Antes había homicidios, normalmente el homicidio ocurría al interior de algún domicilio, de alguna casa. Era una riña. Alguien perdía el control y se producía un homicidio. Ese era el tipo de homicidio a los cuales estábamos acostumbrados hace 10 años. Hoy día esa no es la realidad. Hoy día ese homicidio se produce en la calle, se produce con un arma de fuego y seguramente no se produce por un disparo, sino se produce por varios disparos. Y por lo tanto, así como puedo demostrar que hay una menor cantidad de delitos de mayor connotación social que el año 2019, también tengo que decir que en materia de delitos violentos, Chile tiene más delitos violentos que antes. Tanto homicidios como robos con violencia. Y esto marca, por lo tanto, la agenda pública. Marca la agenda pública. Y es un problema de seguridad grave y del cual tenemos que hacernos cargo y tenemos que tomar decisiones para enfrentarlo, entendiendo cuáles son las razones y las causas que hay detrás para poder hacer que las decisiones que tomamos efectivamente le permitan a los chilenos y chilenas tener políticas que disminuyan esa realidad y no que la mantengan. Porque si yo miro la curva, tendría que decir que lo que ha hecho hasta ahora el Estado, los distintos gobiernos, no han logrado quebrar la tendencia al alza en materia de delitos violentos. Y por tanto estamos obligados a ser autocríticos respecto a las políticas que los gobiernos han tenido. Los gobiernos que han sido caracterizados con mano dura y los gobiernos que han sido caracterizados con mano blanda. Bueno, ambos gobiernos han fracasado en quebrar la tendencia al alza en materia de delitos violentos. Por lo tanto, es bien importante tener capacidad autocrítica respecto a las políticas que Chile ha implementado para detener esa curva. Aquí está los hechos de violencia rural. Estamos en una etapa compleja para compararnos.
Porque antes era fácil comparar lo que ocurría en la macrozona sur por el hecho de que había un periodo sin estado de excepción y había otro periodo con estado de excepción, entonces uno comparaba que había ocurrido los 100 días sin estado de excepción y que había ocurrido los 100 días con estado de excepción. Hoy día esa realidad es más compleja de comparar porque nos estamos cruzando. Por lo tanto, el actual estado de excepción toma comparación hacia atrás de periodos que estuvieron sin estado de excepción, pero ya toma parte del estado de excepción anterior. O sea, en realidad va a ser difícil mantener ese indicador como indicador para medir el resultado de los estados de excepción. Pero ¿qué quiero plantear? Vuelve atrás, por favor. ¿Qué quiero plantear? Desde el año 2018, 2017, si uno lo mira, estamos con una tendencia al alza también en materia de hechos de violencia rural. O sea, han ido aumentando. Y por lo tanto hemos aplicado distintas herramientas, distintas medidas, pero lo concreto es que también hay una tendencia al alza. Y eso también tiene que tener capacidad de autocrítica. Si miramos hoy día, el año 2022, y estos gráficos son considerando los hechos de violencia rural a la fecha, en todos los años a la fecha, o sea, a julio de cada año. Estamos comparando en la práctica los 7 primeros meses de cada año en materia de hechos de violencia rural. Evidentemente, del 2018 en adelante se empieza a producir un alza y lo del año 2021, claramente, como ustedes verán, se produce una alza extraordinariamente alta en materia de hechos de violencia rural en la macrozona sur. Vamos a tocar este tema, pero si uno mira hoy día el estado de excepción constitucional que se aplica, ¿cuál es el efecto que tiene? El promedio que llevamos este año en materia mensual son 60 hechos de violencia rural por mes. El año pasado, en los mismos meses, el promedio era de 93 hechos de violencia por mes. Claro, hemos bajado desde el punto de vista de ese promedio, y no digo que eso sea bueno, simplemente estoy colocando los datos. Y desde el punto de vista del efecto de la aplicación hoy día del estado de excepción, ese estado de excepción lo que hace es reducir aproximadamente en un 30% los hechos de violencia rural. Eso es lo que hace. Es cierto que tiene mayor efecto sobre algunos hechos de violencia en particular. Y afortunadamente disminuye más los hechos de violencia que se producen con armas de fuego y disminuye también de manera más relevante que el 30% los hechos de violencia que tienen que ver con la quema de camiones. Me dicen que me tengo que apurar. Démosle. Solo coloco esto porque no quiero olvidar algo que muchas veces se le exige al gobierno, que es que al final, para que no haya impunidad, tiene que haber detenidos, tiene que haber condenados. El gobierno no detiene personas, tampoco condena personas. Esa es una tarea de un poder autónomo que es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que finalmente hace la persecución penal. Para que no haya impunidad, tiene que haber buena persecución penal y nosotros hemos reiterado nuestra voluntad de colaborar con el Ministerio Público para que la persecución penal mejore sus niveles de eficacia. Hay esfuerzo del Ministerio Público, aquí hay detenidos, sí, hay condenados también, pero evidentemente el país exige más resultados en materia de persecución penal. Sigamos. No sé, tengo que apurarme. Sigamos. Vamos. Bueno, nos han preguntado qué es lo que tenemos que hacer. Primero, un país que tiene como primera prioridad la seguridad pública tiene que tener una política nacional de seguridad pública. ¿Hay política nacional de seguridad pública en Chile? La respuesta es no. ¿Cuándo fue la última vez que Chile se dotó de una política nacional de seguridad pública? El año 2005. El presidente de la República nos ha mandatado para dotar a Chile de una política nacional de seguridad pública a diciembre de este año. Va a ser, después del 2005, la segunda política nacional de seguridad pública que dotamos al país, que es muy importante porque eso es lo que permite coordinar las capacidades de todas las instituciones del Estado detrás del objetivo de la seguridad. Sigamos. Y dentro del marco de la política nacional de seguridad pública, el presidente nos ha pedido entregarle al 31 de octubre una política nacional contra el crimen organizado. Coloco el foco aquí porque coloqué el foco en materia de delitos violentos y porque detrás de los delitos violentos está el crimen organizado. Y por lo tanto, si uno golpea al crimen organizado, tiene un efecto sobre la presencia de delitos violentos en la sociedad chilena en su conjunto. Detrás de los hechos de violencia rural, en muchos casos, hay crimen organizado.
y por lo tanto, si es que queremos disminuir los hechos de violencia rural, tenemos que tener efectos sobre el crimen organizado. Detrás de los hechos de violencia que ocurren en Arica hay crimen organizado y por lo tanto el crimen organizado tiene que ser un objetivo. En el marco de la Política Nacional de Seguridad Pública tenemos que tener una política contra el crimen organizado que ataque el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. El tráfico ilegal de migrantes es un delito que hoy día opera lamentablemente con mucha intensidad en el norte de Chile. El contrabando, la ciberseguridad, y también tenemos que enfrentar delitos que son pertinentes a algunos territorios en particular, como el robo de madera, por ejemplo, en el caso de la macrozona sur, como las bandas que se han organizado para el robo de cobre, por ejemplo, en la región de Antofagasta. Y para eso, ¿qué hicimos? Constituimos un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. ¿Cuál es la virtud del Consejo Nacional? Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, invitamos por primera vez a ser parte del Consejo Asesor Nacional contra el Crimen Organizado al Ministerio Público y concurrió el Fiscal Nacional. Hemos incorporado a aduanas, al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero, a la Comisión de Mercado Financiero y por lo tanto hemos juntado a todas las instituciones del Estado que tienen facultades, recursos y mandato legal para perseguir el crimen organizado en un espacio para construir la Política Nacional de Seguridad Pública, pero además para darle a Chile planes de acción concretos, medibles, seguibles, respecto a los delitos de mayor gravedad. Y en la región también hemos concurrido a constituir el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, hemos juntado a toda la institucionalidad, hemos invitado al gobernador regional como socio estratégico, hemos invitado a la fiscal regional como socia estratégico al Ministerio Público y hemos, además de constituirlo, hemos concordado planes de acción, particularmente en materia de robo de madera y en materia de comercio ilícito y contrabando para ser implementado en la región del Biobío. Aquí hay una de las medidas que se tomó en esta región a propósito del trabajo con nuestra delegada presidencial, con Carabineros de Chile. General Canedo, le vuelvo a dar agradecimiento. En varios lugares de Chile hemos tomado decisiones de intervención para recuperar espacios públicos. No estamos disponibles a entregarle los espacios públicos a la actividad delictual. Lo hicimos en MEIC, lo hicimos en el metro, lo hicimos en el centro de la ciudad de Concepción para recuperar espacios públicos que estaban tomados por el comercio ilícito. Y eso es palpable, se puede ver, se puede tocar, y lo mismo estamos haciendo en otros lugares de Chile. Hemos decidido fortalecer la unidad de coordinación estratégica. No les quiero contar porque sería largo y me van a retar aquí si me demoro más. Pero esto es muy importante porque las instituciones para luchar contra el delito tienen que tener información bien procesada, útil. Y por lo tanto hemos decidido fortalecer 3 unidades de coordinación estratégica que juntan instituciones que manejan información. Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Servicio Nacional de Aduana, Directemar, entre otras. Y hay 3 unidades de coordinación estratégica que estamos fortaleciendo, una en Iquique, otra en la región metropolitana y otra en Temuco. Y hemos destinado recursos, que es bien importante. Si es que uno se quisiera quedar con una imagen respecto al delito y al crimen organizado, es que mientras el delito se ha ido complejizando, fortaleciendo, tiene más recursos, más tecnología, una organización más sofisticada para cometer los delitos, el Estado y sus instituciones mantienen un estado de inercia. Y por lo tanto, la distancia en capacidades entre el crimen organizado y el Estado, en lugar de disminuir, se ha ido agrandando. Cada vez el crimen organizado tiene más capacidad y el Estado ha estado con una inercia. Para romper esa inercia, el gobierno y el presidente autorizó este año una destinación de 12.000 millones de pesos para cerrar la brecha. A aduanas en algún lugar le falta un escáner para fiscalizar mejor y controlar mejor el ingreso de armas o el ingreso de drogas. A Gendarmería le falta un identificador y bloqueador de drones porque el ingreso de armas o de droga a las cárceles se hace hoy día por drones. A Directemar, que vigila nuestra costa, le faltan recursos para fiscalizar el ingreso costero, que es muy importante hoy día en materia de armas y de drogas. Al Ministerio Público, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones le falta un extractor de datos de los telefonías. El general Canedo me mueve la cabeza porque una vez que se hace la operación y se incautan los teléfonos que están aquí,
hay que procesar la información para lograr evidencia, para poder identificar a quienes cometen los delitos y poder procesarlos, y eso no se puede hacer de manera manual, requiere tecnología que en muchos lugares y en muchas regiones de Chile no hay, y por tanto hace que la persecución penal sea ineficaz, ineficiente, inoportuna, y por tanto a eso estamos destinando recursos. En particular, en el caso de la macrozona sur, el gobierno y el presidente destinaron 5.500 millones adicionales que no estaban en el presupuesto, no estaban en la planificación, para fortalecer las capacidades de carabineros, de la policía. Solo 2 decisiones. Cuando se llegó el gobierno, en el caso de la macrozona sur, el primer diagnóstico, y lo conversamos con el general Caneo, es que no habían vehículos blindados. Carabineros no puede llevar adelante las tareas de control sin vehículos blindados. Decisión, el gobierno decidió, no voy a decir quitar, pero pedir al ejército 15 vehículos blindados y se los traspasó a Carabineros. No se los prestó, se los traspasó y hoy día son propiedad de Carabineros de Chile. Y lo segundo que acordó fue destinar recursos para una segunda tarea, que es algo que los MOWAT no hacen, que es desplazarse con mayor rapidez para tener una mejor capacidad de respuesta o para hacer tareas de patrullaje en la ruta. Se decidió comprar 34 camionetas blindadas. Y algo muy importante a propósito de la larga discusión respecto al estado de excepción acotado, si hay algo que las regiones tienen, en el caso de Arauco y Araucanía, son rutas. Muchos kilómetros de ruta. 12.000 kilómetros de ruta en manos de obras públicas en Araucanía, cerca de 1.600 en Arauco, sin contar las rutas que están al interior de las comunidades. ¿Cómo se vigila todo el territorio? No se puede vigilar todo el territorio solo con la presencia de los puntos de control de los patrullajes, con drones. Y por tanto lo que se le está dotando a Carabineros son de drones que tienen 2 condiciones bien relevantes. Primero, tienen autonomía de vuelo de cerca de 15 horas. Segundo, tienen un alcance desde el punto de vista de la distancia que se pueden separar del punto de control de 150 kilómetros. ¿Tenía esa tecnología Carabineros? No, no la tenía. Y Carabineros hoy día está procediendo a la compra de esa tecnología. Bueno, lo segundo, perdonen que no mire completamente la presentación, el subsecretario de Obras Públicas va a firmar este mes una modificación al contrato de concesiones de la Ruta 5 Sur para instalar cámaras de televigilancia, cámaras térmicas, portales de lectura de patentes y mejor iluminación. Y está trabajando para en los próximos meses firmar una modificación de contrato en la Ruta 160 que va desde San Pedro hasta la ciudad de Los Álamos, donde trabajé como médico, le tengo mucho cariño a la comuna de Los Álamos, y donde también se van a mejorar las condiciones de seguridad en la Ruta 160. Esto es para que ustedes vean algo parcial, porque los puntos violetas que se ven son puntos de control que hoy día se mantienen en el territorio, y lo que se ve en naranjo son las rutas en las cuales se hace patrullaje. Este es un corte de un momento. En el caso de la macrozona no es todo, pero ese es parte de un corte. O sea, hay hasta ahora en el estado de excepción de estos 79 días 60.000 controles que se han hecho, de los cuales 20.000 son controles de identidad, 40.000 son controles vehiculares. Comercio ilícito. Dábamos el ejemplo, el comercio ilícito nos interesa mucho, están los centros urbanos, afecta al comercio lícito, pero además en torno al comercio ilícito hay contrabando, hay delitos de propiedad intelectual, hay armas y hay delitos. Por lo tanto, también tenemos un foco en la lucha contra el comercio ilícito. Dale. Dale. Agenda legislativa, no voy a alcanzar a profundizar en eso, pero la agenda legislativa es muy importante. Se está tramitando en la Comisión de Seguridad del Senado el proyecto de sustracción de madera o robo de madera. Hay elementos en los cuales indicó el gobierno, particularmente nos interesa fortalecerlo en 2 aspectos. Uno tiene que ver con el decomiso de lo que se usa en el robo de madera, o sea, de los camiones, por colocar un ejemplo, que nos interesa mucho que haya facultades legales para decomisarlos. Y segundo, nos interesa mucho el uso de técnicas especiales de investigación. O sea, la posibilidad de tener agentes encubiertos, agentes reveladores, interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas,
eso se requiere ley y la ley se está tramitando en la Comisión de Seguridad del Senado. Yo estuve en la comisión el martes de esta semana, como también estamos, vuelve atrás por favor, como también estamos tramitando el proyecto de narcotráfico, que es muy importante para golpear patrimonialmente al crimen organizado. Solo voy a contar, no, me puedo demorar 2 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Solo voy a contar, hoy día, si se toma detenido a una persona que está comprobada que se dedica al narcotráfico, se había comprado 5 autos de alta gama y 6 caballos de pura sangre, y se toma detenido, se le condena. Pero cuando se va a buscar el patrimonio que había adquirido con el dinero ilícito del negocio del narcotráfico, no se encuentra. Y como no se encuentra, no se puede decomisar. Bueno, nosotros hemos incorporado la figura del comiso equivalente y por tanto esa persona, si es que hace desaparecer ese patrimonio, se le va a decomisar un patrimonio equivalente, aunque sea patrimonio adquirido lícitamente. Y eso es un avance en materia de la lucha respecto al lavado de activos. Como también quiero recordar que hoy día, si es que se toma detenida a una persona que está acusada e imputada de narcotráfico, pero todavía no está condenada y muere, el patrimonio que había adquirido de manera ilícita pasa como herencia a los hijos. No se puede decomisar. Y el comiso sin condena es una indicación que el gobierno también ingresó para golpear patrimonialmente al crimen organizado. Y esperamos de aquí a septiembre, aquí están los senadores, diputados y diputadas, llegar a un acuerdo, esperamos en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para modificar el sistema de inteligencia. Estamos trabajando intensamente para hacerle al Parlamento una propuesta seria en materia de un acuerdo que nos permita modificar la ley de inteligencia. Solo quiero colocar aquí algo que siempre es relevante. Como ustedes ven, mostré una cierta institucionalidad para la lucha contra el crimen, mostré una agenda legislativa que muestra también lo que el gobierno está haciendo en materia de la lucha contra el crimen, y siempre hay una arista presupuestaria que es indispensable para llevar adelante esa tarea de la lucha contra el crimen. Y solo quiero colocar aquí algo en que estamos trabajando, parlamentarios, estamos trabajando que la ley de presupuesto pueda reflejarse la voluntad del gobierno de manera focalizada en materia de crimen organizado, incorporando una glosa o un programa específico que permita fortalecer a las instituciones que luchan contra el crimen organizado. Y el país tiene un crédito BID que lamentablemente no se había gastado. Ese crédito BID es para seguridad, es para ayudar a Carabineros, es para ayudar a la Policía de Investigaciones, es para ayudar al Ministerio Público. Como ustedes ven, ese crédito el año 2021 había gastado 2.000 millones, este año nosotros vamos a llevarlo a 7.000 millones y el próximo año esperamos ejecutar 35.000 millones en materia del crédito BID, que implica mejores capacidades para Carabineros, para la Policía de Investigaciones, y también nos permite ayudar a las tareas que lleva adelante en persecución penal el Ministerio Público. Sigue nomás, porque si no nos van a sacar con el general Caneo, nos va a sacar con la fuerza pública. Yo creo que esto es bien importante, y termino aquí. No queremos una sociedad insegura y tenemos que tomar política, y quiero insistir en que el gobierno ha tomado decisiones en materia de agenda legislativa, en materia institucional y en materia presupuestaria. Creo también que es muy importante construir certezas. La democracia requiere certezas. Las personas también requieren certezas. Y las empresas también requieren certezas. Todos queremos saber en qué escenario nos vamos a mover. Pero el miedo, la incertidumbre que miramos al principio pueden generar la tentación de quedarnos aquí donde estamos sin movernos. Y el problema es que la pregunta que tenemos que hacernos es más compleja que esa, porque quedar separado y sin moverse siempre es una tarea, no digo fácil, pero relativamente fácil. La pregunta de verdad que tenemos que hacernos es cómo, respondiendo a los necesarios cambios que requiere nuestra sociedad, construimos certezas. Creo que no es alternativa quedarse inmóvil frente a los desafíos que tiene el país. Es indispensable asumir que el país tiene que moverse y va a tener que tener modificaciones económicas, sociales, en materia de seguridad, en materia de derechos sociales. Va a tener que enfrentar un proceso de cambio que a mí me parece ineludible.
Por lo tanto, la pregunta es cómo construimos certeza en un proceso de cambio que per se es un escenario de incertidumbre. La única alternativa, creo yo, es construyendo acuerdos. Porque en un proceso de cambios, los acuerdos dan certeza. Los acuerdos dan tranquilidad. Los acuerdos permiten también sentirse parte de un mismo país. Por lo tanto, el desafío, creo yo, no es quedarse inmóvil, ni en materia de seguridad pública, ni en materia de seguridad social. Tenemos la tarea y la obligación de movernos. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el hilo conductor entonces de ese movimiento y de esos acuerdos? Yo creo que el bien común, que es lo que tiene que prevalecer a la hora de pensar cuáles son las decisiones que tomamos en nuestro país. Muchas gracias.